Nos robaremos el video de Engel Talks. ¿Quién será este? No tengo idea de quién es. Le vamos a dejar su like. Todo lo que sabes sobre Azeroth está mal. De Angel Talks. Muchos, será una sorpresa saber que soy fan de la yoxotería. Y de ¿Cómo? ¿Es fan de la yoxotería? No puede ser. Se me cayó un ídolo. hecho, ya he dedicado directos a hablar del universo Lovecraftiano. Y aún así es algo que nunca he tocado en mis videos principales. No necesariamente por no querer utilizarlos en teorías inversus, aunque debo admitir que mata un poco la magia, la idea de meter al Power Skull y los mitos Lovecraftiano, sino que sé que por mi interpretación de los mismos, posiblemente levantaría mucha polémica si no diera bastante explicaciones al respecto. Ya, mira. Esto es cierto y pasa lo mismo con los de Stephen King. O sea, pasa absolutamente lo mismo con lo de Stephen King. Hay como mucha malinterpretación, mucha cosa rara en los libros que hace que las cosmologías sean estúpidamente grandes. Y hay también mucho mito que se lleva arrastrando desde hace muchos años. Aparte, que mucho del escalado de este tipo de libros viene de material. Oh, ¿Para ti cuál es el verso de monstruos más realista? el más realista, gracias por esos 2 euritos, Celeste Entertainment. Pero sí, el más realista. No te sabría decir. O sea, aparte, el verso completo. No te sabría decir. O sea, porque las de Godzilla no. No son realistas, no por nada. Tal vez. Escuchen, hear me out, hear me out. Tal vez. Por cómo están ambientados los de los xenomorfos. Alien, Depredador y todo eso. O sea, no es como súper realista, pero es como más grounded, ¿me entienden? O sea, como. Pues sí. Más normalito. Ilum, si supieran las escalas, ¿quién ganaría entre un alien y un Demogorgon? Entre un alien. O sea, un xenomorfo, me imagino que te refieres. Un Demogorgon o un ángel de la muerte. Según yo, los ángeles de la muerte papean porque tienen como una debilidad muy clara, que son como los ruidos fuertes, pero los otros dos no le podrán hacer daño. O sea, se aguantaron caer en un meteorito y no murieron. Y la explosión de su planeta, entonces están como súper rotos en durabilidad. Los otros dos no le podrían hacer nada. Pero bueno, sí, seguimos. Principalmente aquí en Internet hay un montón de información mal interpretada o directamente inventada sobre los dioses Lovecraftianos, que a día de hoy ya se toma Ah, sí, justo estaba diciendo eso, de que mucho de su escalado, por así decirlo, que le dan las personas a tanto los libros y las criaturas de Stephen King como a todos los dioses Lovecraftianos y cosas así, vienen de hipérboles y de libros que están como súper ocultos, porque seamos honestos, o sea, son escritores que tienen miles y miles de obras y que no todas están conectadas unas a otras, pero a veces pues la gente no sabe esto, entonces es el desconocimiento de que una persona normal, promedio, no se va a ir a leer todas las obras de Lovecraft, todas las obras de Stephen King y tal, para poderle hacer un escalado a Pennywise, o un escalado a Cthulhu, o un escalado a Yog-Sothoth, o a Shub-Niggurath, o a Dagon, o a... ¿Saben? Entonces, termina pasando eso. De que es un poco como el meme de esas películas que hacen... que nadie va al cine y es como de como nadie me fue a ver, puedo poner, o sea, nadie sabe lo que dice en la película y le ponen como un texto todo absurdo. Es algo así, o sea, sí es algo similar de que aquí empiezan a poner hipérboles o sacar de contexto, pero muy fuerte y muy feo ciertos eventos que pasan para hacer un escalado medio extraño de este tipo de cosas. Entonces está medio XD. como verdades indudables de estos. Así que, aunque tal vez no sea la mejor manera de adentrarme al público del horror cósmico, he decidido iniciar el tema de la yoxotería en mi canal hablando del que posiblemente es el ente más mal interpretado y del que más desinformación se ha extendido en la red. ¡No, venga! ¡Cthulhu TV te va a funar! Asato. Y créanme que voy a fundamentar muy bien todo lo que voy a decir aquí y voy a respaldar cada declaración en las obras del propio Lovecraft y su círculo. Así que antes de comentar algo, por favor vean el video completo. Otra cosa muy importante es que el universo de Lovecraft es así como un universo expandido, type shit extraño, donde muchos conceptos se han utilizado para otras obras que Lovecraft no escribió, pero muchas personas toman como canon para todo lo que es
pues sí, los mitos de Lovecraft, como por ejemplo los perros de Tíndalos. Los perros de Tíndalos es una historia que no escribió Lovecraft, pero que muchas personas las toman como canon, por así decirlo, de alguna forma medio extraña el canon, pues ajá. Dentro de todo lo que es pues sí, la cosmología Lovecraftiana extraña, ¿saben? Entonces, pues sí, hay mucho de esa cosita en todo, en todo esto. Porque te voy a explicar por qué todo o casi todo lo que conoces sobre Azathoth, el sultán demoníaco, y su poder está posiblemente equivocado o al menos en cierto punto mal interpretado. Pero antes de empezar me gustaría aclarar que las conclusiones que daré tan A ver, yo de Azathoth lo que sé es que siempre se dice y se repite hasta el hartazgo esto de que... Y creo que fue por un video de Dross, o sea, estoy muy seguro que fue por un video de Dross. El que dice que... No, es que Yog-Sothoth... perdón, Azathoth sueña con nuestra realidad. Toda la influencia que tiene Azathoth realmente es porque está dormido y todo, o sea, sueña con absolutamente todo y cuando despierte todo dejará de existir. O una cosa así. Y por eso ni siquiera Yog-Sothoth se mete con él o una cosa así. Pero me acuerdo que todo vino por un video de Dross. tampoco son la verdad absoluta. Después de todo, las obras de Lovecraft son muy subjetivas en cuanto a la interpretación de la mayoría de las cosas referentes a las entidades cósmicas, y más aún en cuanto a especular sobre el poder de los dioses exteriores. Principalmente lo que haré es desmentir las informaciones que son directamente falsas referentes a estos entes, y dar mi interpretación personal de su poder basándome en los libros en los que son mencionados o descritos. Ok, Azathoth, para los que estén, o sea, creo que sí, Enga no dio contexto de todo esto, de qué es lo que estamos viendo, pero sí, Azathoth es como el dios primigenio, creador de todos los dioses y todas las dimensiones y todas las realidades de lo de Lovecraft. O al menos esa es la percepción que tiene la gente de quién es Azathoth. O sea, es el tatarabuelo jefe de Cthulhu, por ponértelas muy simple en una explicación súper burda para que entiendas lo que estamos viendo. Que ese no es el Trevor. No. Trevor Henderson es otra persona. O sea, ese también tiene su propio universo de criaturas, pero nada que ver con lo de. No, o sea, no tiene nada que ver con lo de Lovecraft. Mothra Leo o Tyrannosaurus Mothra Leo, claro. Pero bien, seguimos. Dado esto, podemos iniciar con los títulos y declaraciones sobre Azathoth. El núcleo del caos, señor de todas las cosas, el sultán de los demonios, un ser que sueña con toda la realidad y mientras duerma ésta existe, pero al momento de despertar, todo dejará de existir. Un ente ilimitado y omnipotente, el dios más poderoso de los mitos Lovecraftianos y el creador del resto de dioses. Estas son las descripciones que suelen utilizarse para hablar del dios ciego Azathoth, pero ¿qué de esto es real y respaldado en los propios mitos y qué es invención de la cultura de Internet y de gente que realmente no ha leído o ha malinterpretado las obras de Lovecraft? Bueno, ¿qué tal si iniciamos con la declaración más importante y famosa de todas? La idea de que todo lo que existe es un sueño de Azathoth y que Fue, si se va a meter. O sea, no sé qué recibimiento tuvo este video de Enga, pero si se va a meter con esto, si se va a meter con mucha parte del fandom Lovecraftiano. al despertar todo va a cesar existencia. Esta declaración es directamente falsa. Bueno, a medias. Déjenme explicar. No existe ninguna mención de Lovecraft o de su círculo a algo como que Azathoth cree cosas mientras sueña, o que cuando despierte todo va a cesar la existencia sin más. Esta idea se ha formado a partir de muchas malinterpretaciones y malentendidos de ciertos conceptos, de la obra de Lovecraft y de la obra de Lord Dunsany. Lord Dunsany es el creador de Dioses de Pegana, una antología en la cual encontramos a Manayot Sushai y su insensate baterista es Karl, los cuales fueron la inspiración para el propio Azathoth y su corte de flautistas. Manayot Sushai, quien hizo a los dioses y luego descansó, es el ente creador de los dioses de Pegana y se mantiene dormido por los sonidos de su baterista, pero al final, Manayot Sushai se olvidará de descansar y volverá a crear nuevos dioses y nuevos mundos, y también destruirá a los dioses que ha creado y soñado. Los dioses y los mundos se irán con el tiempo, y eventualmente solo habrá Manayot Sushai. Así reza su leyenda. Este ente es una fuerza primordial de inicio y fin,
y de este sí que se llega a declarar que al despertar todo cesará existencia. Al ser la inspiración directa para Azathoth, se puede entender el malentendido de atribuir estas propiedades al dios estúpido. En cuanto al propio Azathoth, me he dado a la tarea, y no precisamente pequeña, de citar las menciones directas o indirectas de Lovecraft a Azathoth más relevantes en sus obras, para que vean cómo ninguna habla de un sueño en el que éste cree todo, incluso si somos un poco libres con las interpretaciones. En El susurrador en la oscuridad, términos oídos en otros lugares, en las más horribles conexiones, él, de quien tú nos has enseñado maravillas, monstruoso caos nuclear más allá del espacio angular. A ver, espera, chaval. Ok, ya. Me encontré frente a nombres y términos que había oído en otros lugares con las conexiones más horribles. Yugot, Gran Cthulhu, Satsogua, Yog-Sothoth, Erlei, Nyarlathotep, Azathoth, Hastur, Giam, Leng, el lago de Hali, Betmora, el signo Ok, de aquí, de los que yo topo son Nyarlathotep, que es también como muy popular. Ilum, ¿en qué parte del Discord pongo mi dibujo? En general, ponlo en fanarts. O sea, lo puedes mandar ahí por fanarts. Pero sí, de los que yo topo aquí, obviamente Cthulhu, Azathoth, les digo Nyarlathotep, que es medio también muy popular. Yog-Sothoth, que de hecho, la cosa con Yog-Sothoth y Azathoth es que se supone que Azathoth es más poder, o sea, mínimo por lo que yo tenía entendido, no sé si aquí Enga va a venir y papear y decirme que estoy todo mal y todo meco. Es que Azathoth literal es como muy estúpido, o sea, es una fuerza ente primordial, pero que realmente no es un ser consciente, ¿saben? O sea, es más como una... Es caos en su forma más pura. Y Yog-Sothoth es el segundo más fuerte, pero ese güey sí es inteligente. Entonces como que le sabe más ahí a qué pedo, una cosa así. amarillo, el Murcatulus, Bram y el Magnum Innominandum. Y ha sucedido que el Señor de los Bosques, siendo 7 y 9, bajando las escaleras de Onyx, tributos a él en el Golfo Azathoth, el de quien tú nos has hablado maravillas, en las alas de la noche más allá del espacio, más allá de a eso de lo cual Yugot es el hijo menor, rodando solo en el éter negro en el borde. La leyenda de Jig, padre de serpientes, dejó de ser figurativa y comencé con asco cuando me contaron del monstruoso caos nuclear más allá del espacio angulado que el ¿Caos nuclear? ¿Cómo? Godzilla se va a pegar Yog-Sothoth, confirmado por Enga. Ya fue. Necronomicon había ocultado misericordiosamente bajo el nombre de Azathoth. Fue impactante tener las peores pesadillas del mito secreto aclaradas en términos concretos cuya cruda y mórbida odiosidad superaba las sugerencias más audaces de los místicos antiguos y medievales. Como pueden ver, las referencias al ser el caos nuclear y un ente más allá del espacio y del tiempo son claras. Sin embargo, nada de sueños. Por otro lado, en el irónico título de Sueños en la casa de la bruja, Trono de Azathoth, en el centro del caos último. Trono del caos donde las flautas delgadas tocan sin sentido, era el hecho de que había visto el nombre Azathoth en el Necronomicon y sabía que representaba un mal primordial demasiado horrible para ser descrito. La entidad sin mente, Azathoth, que gobierna todo el tiempo y el espacio desde un trono negro, curiosamente rodeado en el centro del caos. Más allá de la galaxia o los vórtices negros espirales de ese vacío último del caos, donde reina el demonio sultán Azathoth sin mente, debe encontrarse con el hombre negro e ir con todos ellos al trono de Azathoth en el centro del caos último. Eso fue lo que ella dijo. Debe firmar con su propia sangre el libro de Azathoth y tomar un nuevo nombre secreto, ahora que sus investigaciones independientes habían llegado tan lejos. Lo que le impidió ir con ella, Brown Jenkins y los demás al trono del caos, donde las flautas delgadas tocan sin sentido, fue el hecho de que había visto el nombre Azathoth en el Necronomicon y sabía que representaba un mal primordial demasiado horrible para ser descrito. Gilman decidió que había recogido esa última concepción de lo que había leído en el Necronomicon sobre la entidad sin
Gilliman, como el de Warhammer. Warhammer se papea a Azathoth también. Joder. Este video me está abriendo los ojos demasiado, chat. mente Azathoth, que gobierna todo el tiempo y el Lo peor es que va a haber gente que todos estos clips que, o sea, se los va a tomar en serio. No, chat. No es en serio. espacio desde un trono negro, curiosamente rodeado en el centro del caos. ¿Cómo podía estar seguro de que no aterrizaría en esa ladera iluminada de verde de un planeta lejano, en la terraza teselada sobre la ciudad de monstruos con tentáculos, en algún lugar más allá de la galaxia, o en los vórtices negros espirales de ese vacío último del caos donde reina el demonio sultán Azathoth? De nuevo, referencias a ser el caos último y nuclear del universo, regente del espacio, el tiempo, el sultán de los demonios y el mal primordial del universo, pero nada de un sueño. En el perseguidor de la oscuridad, pensó en las antiguas leyendas del caos último, en cuyo centro se extiende el dios idiota y ciego Azathoth, señor de todas las cosas, rodeado por su horda tan valiente de bailarines amorfos y sin mente, y arrullando por el fino y monótono silbido de una flauta demoníaca sostenida en garras sin nombres. Mi nombre O sea, sin comentar el video, o sea, me están diciendo... Mira, chat, es que siempre pasa lo punto mismo. Cuando paro mucho un video y empiezo a decir cositas, ahorita no tengo mucho nada que decir porque finalmente nos está dando como las descripciones de todo lo que, de todas las menciones que tiene Azathoth, pues en las novelas, ¿no? O sea, ¿qué comento? O sea, ¿qué comento de eso? Es contexto, chat, es contexto. O sea, no puede ser. Tipo, luego si paro mucho el video se empiezan a quejar de que lo paro mucho, no puede ser. Es que con es ustedes no se puede. Blake Robert Harrison, Blake del 620 East Knapp Street, Milwaukee, Wisconsin. Estoy en este planeta. Azathoth, ten piedad. El rayo ya no brilla. Horrible. Puedo ver todo con un Miren, ¿saben qué? O sea, vamos a ponerlo en 1. No, esperen. Esto. 1.25. sentido monstruoso que no es la vista. La luz es oscuridad y la oscuridad es luz. Esa gente en la colina, guardia, velas y encantos, sus sacerdotes. De nuevo, ninguna referencia a sueños, pero sí al hecho de ser el caos último y el señor de todas las cosas, además de los bailarines de su corte. Luego tenemos la búsqueda orínica de cada desconocida, sin desviarse ni detenerse, riendo a carcajadas al ver la risa y la histeria en que se han convertido el canto de sirena de la noche y las esferas, ese monstruo escamoso y espeluznante cargaba a su jinete indefenso, disparando y lanzándose, atravesando el borde más lejano y abarcando los abismos más profundos, dejando atrás las estrellas y los reinos de la materia, y lanzándose como un meteoro a través del informe desnudez hacia esas incontables y oscuras cámaras más allá del tiempo donde el negro Azathoth roe sin forma y voraz en medio del ritmo sordo y enloquecedor de tambores viles y el fino y monótono gemido de flautas mal. Es que miren, mucho de este tipo de cosas, si tomamos nada más las menciones donde se menciona a Azathoth y no ignoramos la cosmología, porque muchas personas luego también se quejan de que el escalado de las cosmologías se sale de madres, es que solo se dice, o sea, aquí solo se menciona que Azathoth está por encima de espacio-tiempo, que sería 5D. Y ya, se quedaría en un ser 5D. ¿Saben? Entonces, por eso yo siempre soy pro de que, pues, el contexto no está mal. Mucha gente se me quejó del video de Fortnite, de que es más lore de Fortnite que escalado de Godzilla, pero es que realmente, pues, todo el escalado de Godzilla viene a partir del contexto de qué son las energías que absorbió la presencia oscura, que es el punto cero, el reino demoníaco, el reino espiritual. O sea, todo eso, pues al final del día es importante para saber o tratar de dimensionar hasta que llega cada personaje, ¿saben? Maturin o Space Godzilla. Yo creo que Maturin. Space tampoco. O sea, Maturin sí estaba como más rotillo. Pero bueno, o sea, entonces les digo, es como el contexto importante para saber y poder dimensionar qué tan poderoso o por qué es tan poderoso. O sea, porque el video de Godzilla Fortnite pudo haber sido tan rápido como decirles, pues, miren, Godzilla no se murió al recibir los golpes. O sea, y Kong también resistió el rayo del cubo. Eh, que mandó la última realidad para pues atacar a la presencia oscura. Entonces, pues mira, no se murieron. Al principio Godzilla con su lente atómico junto con Miku pudo hacerlo retroceder momentáneamente. Eh, se tuvo que cubrir y los otros dos no se murieron. O sea, literalmente su escalado es porque no se murieron a la hora de pelear contra la presencia oscura y se estuvieron peleando mucho contra ella. Y estuvieron muy ahí de que al tiro fueron los que más
se estuvieron lanzando en contra de ella. Y bueno, pero, o sea, ¿y la presencia oscura qué tan fuerte es? Ah, bueno, la presencia oscura tiene el punto cero. ¿Qué tan fuerte es el punto cero? Explicar todo es el punto cero. Es un fragmento del punto cero, pero pues, lo tiene fusionado consigo mismo. Entonces, por eso, pues se puede entender que es más fuerte. Y aparte, también ha absorbido toda la energía del reino demoníaco y del reino espiritual. Ok, pero ¿qué tan fuertes son esas energías? ¿Y por qué son importantes y tal? Entonces, ¿saben? Al final del día hubiera terminado siendo lo mismo de explicar todo el puto contexto que darles el contexto de una y al final ya nada más dar como la resolución de qué tan fuerte realmente es Godzilla de Fortnite. Entonces, pues, ajá. Malditas. Más Por eso el contexto es importante, chat. O sea, no se me quejen. referencias al hecho de que Azathoth trasciende el tiempo y el espacio, y es un ser sin ningún tipo de límite, pero nada de un sueño. Luego tenemos las menciones en Hongos de Yugot, de una flauta rajada agarrada en una garra monstruosa, de donde fluyen las olas sin rumbo, cuyas combinaciones casuales dan a cada cosmos frágil su ley eterna. Aquí vemos una clara referencia al hecho de que el caos nuclear es lo que mantiene el cosmos en sintonía, refiriéndose claro a las ondas de las flautas que mantienen en su letargo a Azathoth y evitan que arrase con todo. Ahora bien, hay dos últimas menciones y son las más importantes de todas, pues a partir de estas puede que nazca el malentendido. La primera también se encuentra en los Hongos de Yugot, y es un poema sobre Azathoth, concretamente el número 22 del libro. Allá en el vacío sin mente, el demonio me llevó, más allá de los brillantes cúmulos del espacio dimensional, hasta que ni el tiempo ni la materia se extendían ante mí, sino solo el caos. Sin forma ni lugar, aquí el vasto señor de todo en la oscuridad murmuró cosas que había soñado, pero no podía entender, mientras cerca de él, cosas sin forma como murciélago aleteaban y revoloteaban en vórtices idiotas que los rayos de luz abanicaban. Bailaron locamente al silbido alto y delgado de una flauta rajada agarrada con una garra monstruosa, de donde fluyen las olas sin rumbo, cuyas combinaciones casuales dan a cada cosmos su frágil ley eterna. Soy su mensajero, dijo el demonio, mientras con desprecio golpeaba la cabeza de su amo. Aquí es el único lugar en toda la obra de Lovecraft que se menciona un sueño relacionado a Azathoth, además de más menciones a su corte, los flautistas y esta vez a su mensajero Nyarlathotep, y el desprecio que tiene por su amo. Esta es la única instancia en la que Lovecraft se refiere a Azathoth como un ente que está durmiendo o soñando, y hay que tomarlo con pinzas, especialmente considerando que es un poema sobre lo que pudo interpretar un ente al ver a Azathoth. No es una descripción realmente fiel de la entidad, sino más bien una vista subjetiva de lo que estaba pasando. A esto me refiero con que todo esto puede girar a interpretaciones. Nunca más se menciona a Azathoth como que esté soñando. De hecho, la propia idea de Azathoth soñando no tendría sentido más allá de la mente de un mortal, debido a que en la mitología Lovecraftiana y en todo su universo, la Tierra de los Sueños es simplemente uno de los tantos planos existentes y los mortales apenas acceden a ella en sueños, y para llegar a la corte de Azathoth, debes atravesar la Tierra de los Sueños y mucho más después de ella. Por lo que no tiene sentido que accedas a la corte de Azathoth y allí Azathoth sueñe en la Tierra de los Sueños, siendo esto un plano inferior. El concepto de soñar no está enlazado a los dioses exteriores en ninguna forma que sepamos. Más fiel al estado de Azathoth serían pensar que está de alguna manera sedado por la música más que durmiendo. Y eso del sueño es simplemente la interpretación que quien escribe el poema pudo darnos. Pero más allá de todo este tema y de que sea Ya, eso raro se pensar entendió. que Azathoth sueña, Es que ese también es el problema. Es un gran problema con los entidades cósmicas Lovecraftianas y de horror cósmico y cosas así, que muchas veces siempre, o sea, siempre se describen como seres indescriptibles para después describírtelos y todo lo que pasa, pero es siempre desde una perspectiva terrenal, porque es así como el miedo trabaja. El miedo de ser nosotros tan ínfimamente pequeños en comparación de un horror cósmico. Por eso se llama horror cósmico. O sea, sí, ¿no? Entonces, a la hora de ser descritos o ser vistos a través de los ojos de un tercero, de una persona un poco más terrenal, pues claramente va a haber ciertos contextos que van a ser hipérboles o que van a ser malinterpretaciones o que van a ser, pues sí, ¿no? O sea, versiones propias de lo que él creía que estaba pasando y eso se toma como canon y como la verdad absoluta. Y aquí sí es muy, muy, muy extraño. O sea, por eso siento que es muy, muy difícil saber cuándo sí es un fact, un statement y cuándo no. Porque normalmente nunca es un statement. O sea, o la persona que esté haciendo el statement está muy sesgada por todo lo que está viviendo y todo lo que está pasando, ¿no? Y su propia incapacidad de saber qué es lo que está más allá. Y qué es lo que realmente es eso que está más allá. ¿Sí me explico? Y una preguntita, ¿usted qué opina de la idea de video? Hacer un versus de usted y sus amigos tomando declaraciones como la de Ingas y toma carrilla de arriba a las casas de Kimetsu y así. Ah, ok, ya así como haciéndonos power scaling a partir de nuestros statements que hemos hecho en directo. Me los papeo a todos.
No hay pelea, me los papeo a todos. Pero sí. Ilum, una pregunta, ¿le gustaría Legendaria otra? No creo que Legendaria vaya a introducir horror cósmico. Lo dudo muchísimo. O sea, con esto de Space Godzilla es lo más serio que tienen para introducir algo de horror cósmico, pero no lo van a hacer. Incluso si lo entendemos literalmente como que está durmiendo e ignoramos que sea la interpretación de quien escribe el poema, aquí tampoco hay referencias a que Azathoth cree algo. Lo único dicho es que murmura cosas de los sueños que no comprende. Los murmullos de Azathoth son algo que se toca varias veces en otras menciones a lo largo del universo Lovecraftiano, ninguna muy importante. Pero puedo afirmar que nunca tiene algo que ver con creación, destrucción o siquiera relacionado al poder de Azathoth. Simplemente se le describen como las blasfemias sin sentido que el dios estúpido escupe en su corte. Aún así, si eres perspicaz, te habrás fijado en un título que sí que se menciona en los libros constantemente, y es el del Señor de todo. Pero si Azathoth no sueña la realidad, entonces, ¿por qué se le llama así? Porque, aunque lo de que sueña la realidad sea una invención popular, Azathoth sí que creó todo lo que existe, al menos todo lo material. En el relato Hydra de Harry Kopner, persona muy cercana a Lovecraft y a quien éste le dio la potestad personal de seguir con su legado, este describe que todo lo que existe una vez fue tan solo un pensamiento de Azathoth, no un sueño. Es comúnmente aceptado que Azathoth no siempre estuvo en su estado letárgico. De hecho, sabemos que no siempre fue el dios idiota, y se estipula que durante esta época del nacimiento de los dioses exteriores, antes del nacimiento del tiempo o del espacio, Azathoth tenía su mente en orden. Y fue aquí cuando de sus pensamientos creó el reino material. Todo esto es especulación, claro, pero es la teoría que tiene más sentido. Así que sí, Azathoth sigue siendo el motor primordial de la existencia y quien dio inicio a todo, solo que no de la manera que la gente suele creer. Y es una diferenciación importante para mí, porque no somos el sueño de Azathoth en el universo de Lovecraft. Este universo es una creación consciente y con intención de parte del dios idiota. No es fruto de la casualidad o de su falta de conciencia, y como tal, si quiere destruirlo, tampoco será fruto de su despertar. El despertar de Azathoth nunca implica que simplemente vamos a cesar de existir, lo que me lleva a la segunda declaración errónea, que cuando Azathoth despierte todo va a dejar de existir. A ver, esta es verdad a medias. Sí es cierto que se establece que cuando Azathoth despierte traerá el fin de todas las cosas. Lo que no se dice por ningún lado, y de hecho contradice varias declaraciones, es que cuando despierte todo dejará de existir. Incluso tenemos una muestra de cómo sería este fin del universo. Chat, ¿se imaginan que Azathoth en verdad sea Quetzalcóatl? Piénsenlo, es que, a ver, hear me out. Piénsenlo, chat, piénsenlo. Sabemos que Quetzalcóatl creó a la humanidad, así como Yog-Sothoth creó todo. Tomato, muy stretch puede ser, pero hear me out. Sabemos que a Azathoth se le conoce como el dios idiota porque pues está medio drogadito, o sea, no está en sus cabales al 100%, está medio ido. Entonces, por eso está como está. Y sabemos que Quetzalcóatl abandonó a los mexicas porque una vez se puso muy borracho, con mezcal, se dio a su prima y se fue. ¿Qué tal si cuando se fue siguió la peda? Y pues en su locura, ¿no? Eh, pues la siguió, ¿no? O sea, pues sí, la siguió tomando y pues anda ahí en un plano de dimensión superior, ahí de dioses, tomando y por eso se le conoce como el dios estúpido porque está tomando 24/7. Y los murmullos de Azathoth, su tontería de persona borracha. ¿Eh? 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 Eso es que... ¿Has sentido, no? O sea, es la mejor, o sea, mejor teoría no hay. Esto será mi headcanon de ahora en adelante. En un futuro muy lejano, cuando el último O sea, porque piénsenlo también, o sea, piénsenlo. O sea, Quetzalcóatl en su forma de nahual es una serpiente, es la serpiente emplumada. Pero si una serpiente emplumada se hace bolas y pues no se crispa, o sea, no se cuida las plumas, no se las relame como los pájaros normalmente están lavando y cuidando porque pues, está muy pedo Quetzalcóatl, ¿no? Entonces está muy pedo, está hecho una bola y pues, sus plumas están todas descuidadas. Entonces parece que tiene como tentáculos y está ahí como ojos. Porque pues tampoco sabemos los patrones de las plumas que tenía Quetzalcóatl, ¿no? O sea, no sabemos. Entonces parecen ojos y bocas y cosas así, como todo un caos, porque simplemente no, o sea, está como todo, ¡guau! ¿Saben? Me explico. Eh,
O sea, para mí tiene sentido. Humano restante es apenas un soñador y la Tierra fue ocupada por una nueva especie consciente. Nyarlathotep invocó a Azathoth en el plano material, tal como se nos narra en The Crawling Chaos. Entonces, de repente terminó, y no supe más hasta que me desperté en un lecho de convalecencia. Cuando la nube de vapor del Golfo Plutónico finalmente ocultó toda la superficie de mi vista, todo el firmamento gritó ante una repentina agonía, de locas reverberaciones que sacudieron el tembloroso éter. En un destello y estallido delirante ocurrió un holocausto secador y ensordecedor de fuego, humo y truenos que disolvió la luna menguante a medida que avanzaba hacia el vacío. Y cuando el humo se disipó y traté de mirar la tierra, vi contra el fondo de estrellas frías y divertidas solo el sol moribundo y los planetas pálidos y tristes que buscaban a su hermana. En esta historia, Azathoth destruyó el planeta por completo, por lo que podemos entender que el fin del universo sería algo mucho más directo y brutal de lo que solemos imaginar con el cese de existencia. Pero vale, entonces Azathoth es el principio y el final en efecto, solo que no de la manera que solemos asociar. Pero, ¿qué hay de los otros dioses? ¿Es Azathoth el origen de estos como se suele creer? ¿El sultán demoníaco es el padre de todos los dioses? No. Esta es directamente falsa y el único sustento que se tiene son las cartas en bromas en la que Lovecraft y sus amigos hacían sátira sobre sus supuestas ascendencias divinas o en el caso de Lovecraft, demoníaca, poniendo a Azathoth en la cabeza. El problema es que estas cartas se contradicen o directamente no tienen correlación alguna una con la otra. Y teniendo en cuenta que Lovecraft consideraba y alentaba a todos sus círculos y sucesores a escribir su universo y que se considerara canon, sería extraño pensar que estas Ya. también sean canon, considerando tanto el contexto de la broma como las contradicciones que plantean entre sí. Ya, eso es justo a lo que me refería al principio del video con lo de los perros de Tíndalos, que justo como está el círculo de Lovecraft, de todos los escritores que trabajaban, pues muchos, o sea, la mayoría no se ponían de acuerdo. Seamos honestos, o sea, cada quien hacía su historia porque pues al final eran escritores, querían hacer una historia que pues al final diera miedo, tuviera sentido y que dentro de su marco del universo de Lovecraft. Pero si uno decía una cosa y la otra persona decía otra, todo realmente está dentro de un mismo canon y no se contradice, o sea, aunque se contradigan unas cosas con otras. Entonces medio X de qué interpretación sí tomar como la real y cuál no. ¿No? O sea, está difícil. Debido a que los árboles genealógicos son completamente diferentes y a algunos le faltan dioses. Pero más importante que eso son las contradicciones que se plantean con la propia obra de Lovecraft. Por ejemplo, sabemos que de A través de la puerta de la llave de plata, en palabras del propio Yog-Sothoth, no un narrador externo, Randolph Carter parecía decir: mis manifestaciones en la extensión de tu planeta, que son los primigenios, te han enviado a mí. Se declara directamente que los dioses primigenios son manifestaciones de Yog-Sothoth, y sabemos que Azathoth no es el padre tampoco de los dioses exteriores, debido a que en la búsqueda onírica de cada desconocida se nos dice que los dioses exteriores nacieron antes del tiempo, y en Twitch Horror se comenta que solo Yog-Sothoth sabe dónde y cómo. Así que esta idea, además de falsa, es contradictoria a las obras del propio Lovecraft. Entonces, podríamos decir lo siguiente: Azathoth es en efecto el núcleo del caos, el señor de todas las cosas y el sultán de los demonios. Todos son títulos atribuidos en los mitos, pero nunca se ha dicho que sea un ser que sueña con la realidad y que mientras duerma ésta exista, y que al momento de despertar todo dejará de existir. Esto es más bien una malinterpretación. Tampoco es el padre de todos los dioses, eso es directamente falso, y aunque sí es un ser ilimitado, nunca se describe como omnipotente tampoco. De hecho, esta palabra solo es utilizada para describir a un ente en todo el universo de Lovecraft, y es a Yog-Sothoth. Entonces, nos queda la última pregunta. ¿Es Azathoth el ente más poderoso de los mitos Lovecraftianos? Buah, En mi no, opinión, no. ya Pero fue. también sí. Sin embargo, eso es un tema para otro video. Uno en el que hablaremos más en profundidad del todo en uno y uno en todo. Claro, si veo que les gustó este. De momento y sin más que agregar. Chao. Ok, ¿saben qué vamos a hacer, chat? Vamos a hacer un comentario. Caos nuclear. Godzilla nació de una bomba nuclear. Entonces, oh, Dios, no tengo el símbolo de mayor que. No sé cómo ponerlo. ¿Saben? Es que tengo teclado en inglés, en español. Pero mi teclado, o sea, mi teclado es como. Es el formato en inglés. Entonces no sé cómo poner. Nunca he sabido poner el símbolo de mayor que, entonces lo tengo que buscar. Mayor que. Mayor que signo. ¿Dónde está? Este, aquí.
Siempre que lo quiero poner, tengo que hacer. O sea, cada que en mi video sale este signo, tengo que venir y hacer esto. O no. Bueno, o sea, sí, esto es mi este, pero no se copió el símbolo. Maldita sea. Eh, mayor que símbolo. Déjame copiar, porque no se copia el símbolo mayor que copiar. Control copy, ahí está. Godzilla. Godzilla Lovecraft. Firmado. 100% real, no fake. Ahí está. Perfecto. Gran comentario. Ok. Perfecto, chat. Eh, ¿Cuál sería tu propio escalado de Alien X? La neta no sé, no he terminado de platicar. Lo estuvimos platicando la vez pasada, meme, Sonic y yo, pero no llegamos a nada. Entonces, pues, sigue medio ahí en un limbo, medio extraño. Elon, ¿crees que es muy temprano para Space Goy en el Monsterverse? Nah. Yo sí encuentro algo interesante. Está interesante el video, o sea, porque al final sí toca muchas misconcepciones que tienen las comunidades, o sea, la comunidad con todo esto de los mitos Lovecraftianos, sobre todo en TikTok. En TikTok hay como 1000, 8000 edits. 1000, 8000 edits. eh, de que no. Siempre ponen a Azathoth como Boundless y que en los. ¿Cómo se llama? En las ruletitas estas que se hacen, los Gantles y tal, medio XD. Pero Azathoth tiene tentáculos y a los japoneses les encantan los tentáculos. Buah, eso es cierto, eso es cierto.